Es oficial, tenemos nuevo fichaje en el Málaga Club de Fútbol y de buen verano nos venimos a Proyecto Malaguista para hablar de Juan Cruz. Bueno, secreto a voces, y digo secreto a voces, David, porque antes de que se hiciese oficial este fichaje de Juan Cruz, al igual que ocurrió con el de Calero, lo primero, empezó a correr como la pólvora por redes sociales y medios de comunicación, y lo segundo y más importante en el caso de Juan Cruz, lo de que se diese un paseíto por las calles de Málaga yendo a hacer el reconocimiento médico ya con la camiseta de entrenamiento puesta, pues oye, por si había todavía alguna duda, se rompieron de golpe las especulaciones. Sí, es verdad que este verano está siendo todo un poco así, no nos hemos movido demasiado, pero sí es verdad que cuando ya se filtra, digamos que ya está todo un poco hecho y no tenemos, digamos, esas varias semanas, ¿no? Que hay muchos equipos que están varias semanas ahí detrás de un jugador, que sí, que no, que sí, que no. Pero bueno, se agradece por otra parte porque ya nos comimos algún que otro vídeo en el pasado, con lo cual, en este caso, pues bueno, lo celebramos. Y da la casualidad además que es una semana en la que, si se hace cuando todo parece y todos esperamos, que es una España-Argentina final del Mundial, siendo Juan Cruz además jugador argentino, con lo cual tiene todavía más ese punto. Pero internacional con las inferiores de España, por lo que la pregunta es, Juan Cruz, ¿tú con quién vas? ¿No? Esta es la pregunta del millón de cara a esa final, por lo que tú bien apuntas que tenemos entre la selección española, que ya vemos a David ahí bien equipado, contra la selección de Argentina. Bueno, ¿qué decir de Juan Cruz? Yo creo que a todo el mundo le suena el nombre de Juan Cruz, porque en su momento David, cuando irrumpe en el Atlético malagueño e incluso en categorías inferiores, etapa juvenil, se hablaba de uno de esos futbolistas que quizá podía llegar a convertirse en el Málaga lo que hoy es David Larrubia o hoy es Carlos Ruiz Chupete, es decir, uno de los jugadores insignias del Málaga, pero se terminó marchando libre, al igual que una camada de futbolistas que hoy, pues oye, están haciendo carrera en la élite, como es el caso de Iván Jaime, como es el caso de Rodri Salazar, futbolistas que, insisto, estuvieron en su momento en la cantera del Málaga, Kuki también, y hoy pues no están en el Málaga Club de Fútbol, pero vuelve Juan Cruz. Y además, según apuntaban los compañeros de Radio Marca, también esto lo corroboraban compañeros, por ejemplo, de 101, con mucho peso de Juan Funes en esa decisión. Sí, ellos llegaron o no terminaron de llegar o de asentarse en el primer equipo. Seguramente si se hubiese dado las condiciones actuales o de estos años con Loren, en el que la apuesta por la cantera, digamos que era pues mucho más fuerte, pues seguramente estaríamos hablando de eso, ¿no? De jugadores que se quedan varios años en el primer equipo y luego, bueno, no sabemos dónde hubieran acabado, seguramente fuera, porque el Málaga pues estaba en una situación delicada económicamente, pero habrían tenido esa oportunidad, ¿no? De verlos aunque sea un año en el primer equipo, que no la tuvieron y que luego han demostrado que son jugadores perfectamente válidos para las categorías en las que estaba el Málaga, e incluso más, ¿no? En algunos casos. Y yo creo que el caso de Juan Cruz pues es un poco lo que tú has dicho, ¿no? Un futbolista que ya se venía hablando mucho y muy bien de él en la cantera del Málaga. Que esto suele pasar, los típicos jugadores que vienen destacando y vienen apuntando fuerte siempre tienen cierto nombre dentro de las inferiores. Y él realmente, el problema es que el primer equipo lo tocó así, digamos, con un dedo, ¿no? Prácticamente, porque jugó muy poquitos minutos y ya luego pues salió. De hecho, tiene demasiados partidos en el filial. He mirado, son más de 60 partidos en el filial, son muchísimos. Y por ejemplo, el primer equipo que tiene ahora con más partidos es el Leganés con 94. Quiero decir, su segundo equipo, ¿no? en su carrera es el Atlético malagueño. Con lo cual, pues te explica un poco de esa dificultad que quizás tuvo para dar el salto, que luego en el Betis sí que lo vimos, además que irrumpió con mucha fuerza y no parecía, ¿no? que estuviese para otra vez bajar a segunda división, como luego le tocó con el Leganés, pero sí que yo creo que he visto muchos comentarios que luego analizaremos un poco más bueno, yo creo que estamos, infravalorando lo que puede llegar a ser Juan Cruz. Otra cosa es lo que hayamos visto en el último año y medio, que yo ahí pues entiendo las dudas, pero un jugador no se olvida de jugar al fútbol en año y medio, ¿eh? Bueno, pues hemos hecho ya esta pequeña presentación de lo que es Juan Cruz, que insisto, creo que es un futbolista que todo el mundo conoce. Esta última temporada y las dos últimas más bien las ha venido jugando en su mayoría en la derecha, él es zurdo. Hay que destacar que en primera división, cuando irrumpe a esa mención que hacía David con el Real Betis Balompié, lo hace jugando a banda natural, es decir, por banda izquierda, pero
Ahora también, cuando nos metamos a dar opinión, creo que vamos a llegar a la conclusión seguramente de que es su mejor versión, o al menos lo que yo he visto de Juan Cruz, lo ha ofrecido por banda derecha. Funes en su etapa de malagueño, esta a la que hacía referencia también David, lo utilizó mucho por esa banda derecha con David Larrubia. Esto va a ser un punto interesante a tratar por dentro, porque esa ya es la pregunta: ¿quién iría por dentro, quién iría por fuera? Pero David, antes de meternos con opinión, si te parece, como hacemos siempre, le damos paso a un compañero que ha seguido el día a día en esta última temporada, en estas dos últimas más bien, de Juan Cruz en el Club Deportivo Leganés, como es el bueno de Óscar Ejido, de la cadena SER. Lo escuchamos, volvemos y nuestra opinión. Con Óscar Ejido, compañero de la cadena SER, que cubre el día a día también del Club Deportivo Leganés, nos hemos reunido para que nos hable de Juan Cruz, el futbolista que llega a Málaga, bien conocido aquí en nuestra tierra de la Costa del Sol. Temporada difícil, para Juan Cruz, Óscar. Ya te doy la bienvenida por aquí en Proyecto Malaguista, tanto para él como para el Leganés, pero en particular para él, que ha tenido incluso que someterse al juicio popular en más de una ocasión con silbidos en Butarque. Hola, Salva, muy buena. Pues sí, habría que someterse al juicio del público de Butarque, pero vamos a dejarlo claro desde el minuto uno. Se ha sometido al juicio del público de Butarque por su culpa, porque él, cuando el Leganés baja a segunda división, dice que él no quiere continuar. Es un caso muy parecido al de Javi Hernández, las veces que el Leganés ha estado en segunda, que curiosamente son de la misma agencia, por cierto. No han querido jugar en segunda división con el Leganés, se consideran jugadores de primera, aunque luego, estando en primera, ninguno de los dos ha dado quizá el nivel esperado, porque Juan Cruz, cuando viene al Leganés en el año del ascenso, sí que es cierto que esa mitad de temporada hace muy buena temporada en el final de Liga y es pieza fundamental del Lega para volver a primera división, pero luego en primera va de más a menos. Empieza marcándole un golazo a la Unión Deportiva Las Palmas en casa en la segunda jornada de Liga. En la primera había marcado en Pamplona, en el Sadar contra Osasuna, en la vuelta del Lega a primera. Pero a partir de ahí es cierto que la temporada de Juan Cruz en primera va de más a menos, también porque cuando Franquesa se lesiona y Borja no tiene lateral izquierdo, después de hacer muchas pruebas, Borja Jiménez decide que Juan Cruz es su lateral izquierdo. Ahí le pide jugar de carrilero, le pide tener más recorrido. Juan Cruz no es tan explosivo recorriendo 60 metros como cuando tiene que recorrer 30 o 40. Pierde mucha llegada al área, pierde mucho gol, luce menos, y encima a Juan Cruz no le gustó absolutamente nada tener que jugar de lateral izquierdo y de carrilero. Bueno, pues ahí hay un encontronazo con Borja que hace que su situación se enquiste, y cuando la Leganés encima baja, él decide que él no quiere estar y que se quiere marchar. Bueno, pues en un verano en el que dice que tiene molestias, no hace pretemporada, no juega. Al final se queda bajando la cláusula en segunda de 10 millones a 8, pero ampliando el sueldo, o sea, ganando más todavía de lo que ganaba cuando tenía la cláusula de 10, y después de un verano muy raro, a 2 días del final del mercado, renueva con el Lega. Continúa 4 años más, el último condicionado de si el Leganés está en primera o no, pero la temporada, sin haber hecho pretemporada, pues de Juan Cruz ha sido mala o nula prácticamente hasta el mes de marzo o abril, donde ha empezado a aportar algo al Leganés, que ha sufrido muchísimo para quedarse en segunda, y que con un Juan Cruz al 100%, estoy seguro que hubiera sufrido bastante menos. Juan Cruz, que los malaguistas lo recordarán porque, a pesar de que, como tú bien dices, no pega ese petardazo esta temporada hasta el mes de marzo, en el mes de octubre, si mal no recuerdo, que es cuando tan mal estaba la situación del Málaga con Sergio Pellicer, donde hubo cánticos a las afueras de Butarque, aquel día sí que quiero recordar que hizo un gran partido Juan Cruz. Recuerdo el 1-0 de Diego García, que también nace por esa banda derecha, donde Juan Cruz sí que estuvo muy bien, pero sí que es cierto que, como ya nos apunta por aquí Óscar, ha sido temporada complicada para el futbolista nacido en Quilmes y criado aquí en la Costa del Sol. Oye, ¿cómo fue ese culebrón al que hace referencia? Porque Juan Cruz hace 5 goles, 4 asistencias en Primera División en esa temporada del descenso. En verano, como tú bien apuntas, él, bueno, pues prácticamente a los 4 vientos, por lo que se puede leer en prensa, quería salir del Club Deportivo Leganés. El Celta lo deseaba, Claudio Giraldez lo deseaba, equipo que está en competición europea. Y al final termina quedándose en segunda, y claro, un futbolista que se presupone que tiene que jugar en Europa, en segunda debería de ser la estrella, y es lo que estamos diciendo. Al final no ha sido el caso. Claro. Debería ser un jugador diferencial, ¿no? Y más por lo que haya demostrado ya en segunda, en esos 6 meses que estuvo en el ascenso del Leganés, y por la trayectoria que empieza en el Lega en primera. Yo soy el primero que el verano pasado en el Club Deportivo Pepineros, en mi canal de YouTube, cuento que desde el entorno de Juan Cruz deslizan que Chema Indias, el anterior director deportivo del Leganés, les había prometido que si el Leganés bajaba a segunda, Juan Cruz podía salir por la mitad de la cláusula. Pero a mí me decían que era un acuerdo verbal, que eso no estaba firmado, obviamente. Lo que dice la cláusula es 20 millones en primera, 10 millones en segunda. ¿Qué pasa? Que Chema Indias se marcha. Entonces, Chema Indias, de todos modos, yo hablé con él y a mí me negaba que ese acuerdo, ese pacto verbal existiera.
Él dice que un director deportivo nunca le va a prometer a un jugador salir por la mitad de precio de algo de lo que tiene firmado. Que se puede hablar, se puede negociar, pero nunca vas a prometer que sale por el 50%. Mientras que Juan y su entorno sí que mantenían que ese acuerdo estaba. De todos modos, da igual, porque Chema Indias en el mes de marzo le echan del Leganés directamente teniendo contrato. Le dicen que aunque le quedan 3 meses, no va a seguir el 30 de junio. Y viene Andrés Pardo. Claro, Andrés Pardo lo que dice es, yo no sé si ese acuerdo es real o no, pero a mí me da igual. O sea, esto ya no es el Leganés de Chema Indias, es el Leganés de Andrés Pardo. Y a partir de ahí es cuando empieza el culebrón. ¿Qué pasa? Que Andrés Pardo viene del Villarreal, viene del Real Madrid. El Real Madrid es un club de fútbol que cuando vende jugadores es por la cláusula. Y si los vende la mitad. Vende el 50% y se queda porcentaje de la mitad o de una futura venta. Es un club, Real Madrid es un club que no negocia. Y Andrés Pardo viene con esa filosofía, viene con ese pensamiento. Y su filosofía y su pensamiento es que él no negocia cláusulas. El que lo quiera, que lo pague. Igual que perdió a Jan Diomandé. A Diomandé lo pierde porque viene el Leipzig y dice, oye, te voy a pagar la cláusula. Y es cuando dice, bueno, vamos a ver si podemos hablar y sacar una prebenda, sacar una ventaja. La ventaja, bueno, porque tienen un 10% de una futura venta del jugador por parte del equipo alemán. Pero se negocia porque el Leipzig viene con la pasta por delante. Dice, voy a depositar 20 millones en la liga, te voy a sacar al jugador, quieras o no. Entonces el Leganés dice, vale, bueno, si me lo vas a sacar, vamos a negociar y me llevo yo algo. Pero nadie vino con los 10 millones de Juan Cruz diciendo, oye, ni el Celta, ni Osasuna, ni el Rayo, ni el Girona. Nadie dijo, te pongo los 10 kilos y te saco al jugador. ¿Quieres que negociemos para que te lleves alguna ventaja? No. Todo el mundo intentó sacarlo por menos. Las ofertas más altas fueron de 4 o 5 millones. Y la verdad es que el Leganés de ese dinero solamente recibe el 60%, el 40% sigue siendo del Betis. Entonces al final, como nadie pone esa cifra sobre la mesa, pues Andrés Pardo no lo vende. El jugador se enfada, el Leganés se cabrea y a finales de agosto, cuando ya no hay solución, pues llegan a un acuerdo para que el jugador continúe, pero que continúa, como diría mi compañero Duro, de aquella manera, ¿no? En unas condiciones muy, muy especiales. Un abrazo desde aquí al bueno de José Antonio Duro, claro que sí. Ya por ir cerrando, Óscar, hemos hablado mucho de lo ocurrido, más bien en lo extradeportivo fuera del campo, aunque también hemos mencionado su nivel. Mencionabas justo ahora al Betis, el Leganés en su momento se hace con los servicios de Juan Cruz por 1 millón de euros después de que este se fuese al Betis libre al acabar su etapa en Málaga de formación, donde coincide precisamente con Funes, el entrenador del Málaga. En el Betis es cierto que él en primera irrumpe por izquierda, pero tú bien lo has dicho ya, en el Lega, sobre todo en ese año de primera que va de más a menos, me parece importante puntualizarlo, es un jugador que donde luce, creo yo, es en derecha, aunque llega a jugar algún partido por dentro, llega a jugar, como tú bien has dicho, también de carrilero, tanto en izquierda como, no sé si en derecha llegó a jugar de carrilero, pero en izquierda seguro que sí que jugó de carrilero. Pero bueno, si tenemos que quedarnos con una posición de Juan Cruz, te lo digo porque aquí en Málaga ya se empieza a hablar de que quizá Funes lo vaya a utilizar por dentro. ¿A ti te cuadra más por fuera, entiendo? ¿O tú que conoces más a Málaga, ¿por dónde juega la rubia? por derecha? Aunque pues ahí es donde mejor juega Juan Cruz, por eso me llama también la atención el fichaje, para jugar precisamente por la derecha a Juan Cruz, porque si tienes a la rubia, que es un pedazo de futbolista, como ha demostrado este año, o juega uno o juega el otro, salvo que, como tú dices, ponga a Juan Cruz por dentro, que también se puede desenvolver ahí, o ponga a Juan Cruz a jugar por la izquierda en su pierna natural. Pero donde más ha lucido en el Leganés ha sido por derecha. Yo creo que aparte de ese golazo con Las Palmas o el gol con el exterior contra Osasuna que contaba yo antes, yo creo que el mejor gol que marca Juan Cruz con el Leganés es el de Amorebieta. Allí expulsan a Neyú, el Leganés está jugando con 10, se está jugando el ascenso, el depender de sí mismo en el último tramo de liga para subir a primera, y con un Leganés que lo tiene muy difícil jugando contra 10, con una Amorebieta que estaba peleando la permanencia con uñas y dientes. Hay una jugada en la segunda parte en la que Juan agarra el balón por la derecha, parte desde el lateral, se agarra la banda derecha y no deja títere con cabeza, deja a todo el mundo atrás, va a la frontal, se mete hacia adentro y con la pierna izquierda marca el gol que le da la victoria al Leganés de 0-1, que a la postre es un gol fundamental para ganar la liga y para subir. Creo que es un mejor gol y es un gol que arranca en la derecha. Bueno, pues a pierna cambiada, un poco como Messi, cuando ve las cosas chungas que se tira a la derecha con Argentina para buscar ese espacio, pues ahí es donde luce más Juan Cruz. Ahora, que tiene calidad y talento para jugar en otras posiciones, claro, y tiene mucho gol y tiene un disparo, vamos, excepcional desde la frontal del área, pero hasta ahora en el Leganés, por lo que lo hemos visto, cuando ha estado bien, cuando él ha querido, partiendo desde banda derecha, ha sido cuando lo ha hecho mejor. Bueno, pues veremos dónde lo coloca Funes. En el malagueño en su época también jugaba caído a la derecha y por dentro el que iba era la rubia. A lo mejor es algo que también podría llegar a darse. Veremos qué es lo que ocurre. A mí sí que es cierto que por el rendimiento que ha mostrado la rubia me cuadra más en derecha y que sea Juan Cruz el que tenga que adaptarse. Y una valoración final, Óscar, la salida de Juan Cruz al menos de forma momentánea. ¿A ti qué sabor te deja en clave leganés? Yo creo que es lo mejor que le puede pasar a las dos partes. O sea, todas las historias tienen un final. Yo creo que el final tendría que haber llegado ya el verano pasado. Este año de prórroga sobraba.
Yo entiendo la posición de Pardo de que no quiera mal vender a un jugador, pero cuando llegaron a ofrecer por parte del Rayo 5 o 6 millones de euros, que al Leganés le hubieran quedado 4 limpios, habría sido el momento de venderle. Al final le baja la cláusula 8, que no lo vas a sacar ahora esos 8 millones de euros. A mí ayer todavía me decían que en las conversaciones estaban discutiendo si era una cesión con opción de compra obligatoria o si incluso se hacía un traspaso. Si se llegara finalmente al traspaso, cosa que me sorprendería, no va a ser por 8 millones, obviamente. Entonces, le puedes haber sacado 6 el año pasado y haber estado todos contentos, hubieras cogido un dinero que te hubiera valido para invertir, aunque con Blue Sport el Leganés invertir ha invertido poco. Ni siquiera la ayuda al descenso ni lo que trincó por Diamandé en el primer plazo lo han invertido bien. Lo invirtieron en Power, que salió cedido de mala manera en enero. Y ahora, sin embargo, sin BCS, sin Blue Sport, sí que están invirtiendo, sí que están gastando dinero. Así que, bueno, creo que coger ahora un dinero por la cesión o coger un dinero por parte del traspaso, ahora que el Leganés sí que está invirtiendo dinero en fichajes, sería bueno. Y ya te digo, la historia debe tener un final y el mejor final posible. Y si encima vuelve a casa, a un sitio que está contento y el Leganés tiene un dinero para fichar a un jugador que la afición ya no quiere en el Leganés, porque como él no quiere seguir aquí tampoco le quiere nadie, bueno, pues creo que es el mejor final para las dos partes de esta historia. Bueno, pues Óscar, ha sido un placer tenerte aquí, compañero de la cadena SER, al que podéis también seguir en su día a día en canal de YouTube hablando del Club Deportivo Leganés, el cual dejaremos aquí abajito en la descripción, y desearte lo mejor para esta próxima temporada. Pues igualmente, que disfrutéis muchísimo de la primera división, que nosotros disfrutamos una vez 4 años y otra solamente 1, y cuando es solo 1 te salva poco, así que ojalá que sean muchos años del Málaga disfrutando en primera y que el Leganés en no mucho se enfrenta al Málaga en la Rosaleda en primera también, que leche. Bueno, pues con esto ya encima de la mesa, ahora sí, David, es nuestro momento de... Vale, ¿qué opinamos del fichaje? ¿Nos gusta? ¿No nos gusta? ¿Estamos en ese bando que se empieza ya a correr por redes de madre mía, Juan Cruz, vaya temporadita hecho en segunda? ¿O cuidado que este tío en primera división participó en 9 goles, lo quiso el Celta de Vigo, hay que recordarlo, el verano pasado? Ahí hay mucho, ahí hay mucho. Sí, yo creo que es verdad que muchas veces hacemos vídeos de fichajes, ¿no? Que tenemos poco que comentar o que tienen muy pocas aristas hasta que veamos al jugador en cuestión, porque o bien no lo hemos visto mucho o realmente coincidimos todos en que es un buen fichaje. Pero yo sí que, bueno, en este entiendo las diferentes dudas de que, pues bueno, su rendimiento reciente o dónde lo vamos a poner, o dónde lo vamos a encajar, viene para ser titular o digamos, aceptar un poco ese rol de partir desde segunda línea en la zona de la Rubia. Con lo cual, a mí me parece bastante interesante. Y yo realmente es un tipo de jugador que cuando yo hacía un poco el planning de las posiciones a reforzar, ¿no? Y el tipo de jugador que el Málaga podía querer este verano, pues era uno de los que se me venía porque al final, bueno, no deja de haber estado en segunda división en el último año, con lo cual quizás no tiene esa caché, ¿no? Esa posibilidad de exigir ciertas cosas en cuanto a minutos o relevancia que si hubiese acabado la última temporada en primera división. Y creo que además, evidentemente, el haber coincidido con varios de estos artífices del ascenso del Málaga, ya no solo Funes, ya no solo La Rubia, con Murillo hecho prácticamente toda la temporada, con lo cual se conocen. Yo creo que él, evidentemente, habrá hablado con Funes y Funes, yo creo que es muy inteligente también y que sabe que quizás ya lo ha visto en otras posiciones y sabe enlazarlo bien con La Rubia. O sea, esa conexión de la que estamos dudando de ver cómo los dos pueden convivir o no, ya ha existido. Porque él siempre saca muchos ejemplos, ¿no? De cuando jugamos contra el Huetor Tájar, en no sé qué, la expresión que hicimos contra el Loja, no sé. Pues seguro que todo eso, que en su día funcionó, él lo ha tenido en mente y, pues a lo mejor las conexiones que en su día tenían ellos las pueden trasladar ahora en primera división, siendo los dos mejores jugadores, evidentemente. Entonces, bueno, yo desde este punto de vista creo que es un buen fichaje. ¿Por qué? Porque creo que cierras, entre comillas, la posición de extremo derecho. Veremos qué pasa con Aitam. Pero yo creo que la cierras porque evidentemente, o independientemente de dónde vaya a jugar Juan Cruz, creo que ya tienes a dos futbolistas que pueden jugar ahí, con lo cual el día que la Rubia, por lo que sea, no pueda estar, tienes a Juan Cruz. Y luego creo que es un jugador, por lo que le he visto, yo no recuerdo, seguramente vi algún partido, pero no lo recuerdo la etapa de Juan Cruz en el malagueño. Pero yo creo que, por lo que he visto de él y por lo que he visto de la Rubia, creo que los dos se pueden incluso intercambiar durante el partido la posición y las dos posiciones esas de media punta y ser pues, dos jugadores un poco indetectables para el resto. ¿Son parecidos? Sí y no, porque creo que tienen ese gusto por meterse hacia adentro, esa capacidad de desbordar, de eliminar rivales, pero Juan Cruz
tiene un golpeo que quizás la Rubia no, y la Rubia pues tiene quizás ese trabajo defensivo que Juan Cruz no. Juan Cruz, que hay que recordar, lo hemos comentado también esto con Óscar, pero el tema de que jugó como carrilero izquierdo un tramo de la temporada con Borja Jiménez y, oye, ya lo ha explicado muy bien Óscar, eso no le sentó muy bien a Juan Cruz. Lo de jugar de carrilero, chicos, eso déjaselo a otro, pero a mí ponme a atacar, a mí ponme a generar, a mí ponme a golpear. Puede que te dé esos apoyos defensivos, no decimos que no, pero es un jugador que cuando lo encasillaron en esa posición le costó bastante. Yo estoy muy en la línea de lo que tú apuntas, quiero decir, es un fichaje que si valoramos su última temporada la podemos etiquetar de fracaso porque pasa de sonar de un equipo como el Celta que va a jugar competición europea a, oye, danzar por segunda división sin llegar a sentarse como la estrella que se presuponía que tenía que ser. Pues sí, puedo llegar a etiquetarte esta última temporada de Juan Cruz como fracaso, como una temporada muy mala, una temporada decepcionante, lo que ustedes queráis, porque habrá gente que no quiera terminar o utilizar, mejor dicho, el término de fracaso, pero yo sí que creo que es lo que tú has dicho. Es decir, un año malo no convierte a un jugador en un jugador malo. Y para mí esa es una de las grandes filosofías que, por ejemplo, Monchi, actualmente director deportivo del Español, le permitió en su día en el Sevilla, en el Aston Villa, en la Roma, incorporar jugadores a sus filas que luego decía la gente, jolines, pero ¿y este de dónde ha salido? ¿Qué ocurre con Ocampos? Ocampos lo firman al Sevilla de un año muy regulero en Francia y en el Sevilla su primer año pega un petardazo. Bueno, pues es que tú estas papeletas las estás comprando con Juan Cruz. Es un jugador contrastado en primera división, es un jugador que ha hecho cifras en primera división, es un jugador que creo que en un perfil estás cubriendo 3 posiciones, por lo que hemos dicho que entendemos que por derecha es donde ha mostrado su mejor versión, sí, pero que puede ir por dentro, como también jugó así en el Leganés, y puede ir por izquierda, porque así fue como irrumpió en el Betis, por lo que para mí es un jugador que no te va a cerrar puertas en colócame donde quieras, eso sí, en el frente del ataque, no me metas de carrilero ni de lateral, aunque a lo mejor algún día pues le tocase, pero yo creo que eso sí que lo tenemos que tener muy claro. Entonces, ¿yo qué quieres que te diga, David? Yo estoy contigo en ese sentido de que me parece que es un fichaje que está contrastado en la categoría y que es lo que siempre decimos, ¿qué es lo que hay en el mercado? Es decir, estamos incorporando a un jugador que tiene 26 años, que es que no está llegando un tío de 32, 33 que ya venga en decadencia, no, es que ha tenido un año malo, sí, pero tienes 26 años, es que estás en la edad perfecta de volver a hacer un temporadón, de ir hacia arriba, no sé, yo creo que tenemos que ver las lecturas positivas con el tema de Juan Cruz, que creo que son bastantes, y para mí es un nombre que el hecho de que conozca la casa, y lo que tú has dicho también, que conozca a Funes y que Funes haya dado ese ok, me hace pensar que ahí puede haber mucha materia explotable. Luego hay otro punto que es el tipo de jugador que es y a lo que se ha tenido que amoldar quizás todos estos años, ¿no? Que al final también es importante lo que a ti se te da bien, ¿no? Que se ha hablado mucho de este Málaga, a este Málaga no lo puedes poner a defender en tu área porque no se le va a dar bien. A Dani Lorenzo no se le va a dar bien defender la frontal del área. A la Rubia, pues con todo el trabajo defensivo que da, de ponerlo de segundo lateral, pues no es la mejor idea. Entonces, lo que quiero decir es que cierto es que hemos visto un Leganés muy distinto, ¿no? Dependiendo un poco del momento, de Sí. categoría, de entrenador y tal. Pero realmente no hemos visto un Leganés que se parezca al Málaga que quiera plantear Funes, creo. Entonces, pues quizás Juan Cruz en un equipo en el que la pelota es súper protagonista, en la que la movilidad también es súper importante, en la que va a tener opciones de golpear de fuera del área, porque el Málaga, quizás le falta eso, ¿no? A este Málaga. Quizás el único que le intenta es Rafa, pero siempre hemos demandado que falta, ya más allá de balón parado, que también, falta alguien que tenga ese golpeo, que se atreva de fuera del área. Y yo creo que él, aparte de toda esta capacidad para asociarse, de eliminar rivales con conducciones, atraer también a otros muchos que va a liberar otra zona del campo, yo creo que se va a beneficiar un poco de ese juego del Málaga y seguramente él lo sepa. Él seguramente habrá visto el Málaga jugar de Funes estos años, o estos meses, perdón, y sabrá un poco qué puede ofrecer él dentro de este equipo. Y yo creo que él está convencido un poco de eso y de lo que diga. Hay muchos jugadores que se ensucian de equipos, ecosistemas que se han encontrado. Evidentemente, oye, cada uno tiene su cuota de responsabilidad, ¿eh? Juan Cruz seguramente pues no habrá hecho los deberes o lo que ha tenido que hacer durante estos años en el Leganés. Yo ahí no quito culpa. Pero a mí me parece, por ejemplo, lo he comentado creo alguna vez, el Leganés, este equipo de casi desciéndose a Primera Federación, pero no me parece un equipo para descender a Primera Federación. Simplemente creo que era una plantilla
que estaba hecha para pelear otra vez para subir y que cuando se vio que ya no le daba se relajó, y cuando tú te relajas en segunda te comen, y cuando ya te metes ahí abajo es muy complicado. No estás acostumbrado a esos jugadores a competir por esa zona de la tabla y demás. Entonces, yo creo que a Juan Cruz le pasa un poco esto este año también. Falta de motivación seguramente, que es todo lo contrario a lo que va a tener este año en Málaga, en primera división y en un sitio en el que, tampoco hay que engañarnos, yo creo que tiene esa espinita de también por cómo salió, cómo se dio todo. Creo que él tenía también esa espinita aquí en Málaga de poder disfrutar de un año bueno, aunque sea. Para mí es importante esto que tú dices, el tema de la motivación, porque es que es lo que estamos diciendo y lo ha explicado muy bien Óscar. Este año ha estado muy en el ojo del huracán el jugador en Butarque, pero claro, es que tú estás sonando en verano para Osasuna, Rayo Vallecano, Celta de Vigo. Es decir, entiendo que tú como profesional hagas la cabeza a yo este año voy a jugar en primera. Y cuando tú te plantas en septiembre, viendo que estás en segunda, por mucho que el proyecto del Leganés fuese el de luchar por ascender de forma directa, yo creo que eso puede ser un palo también para el jugador, que es muy fácil decir, oye, a ti te están pagando, pero tú tienes que dar el 100%. No te digo que no, es decir, este mensaje yo puedo llegar a compartirlo, pero puedo ponerme en la piel del jugador y entender que si él ya tenía la cabeza en voy a tener equipo en primera y terminas haciendo la temporada en segunda, ya empiezas de capa caída, y esa falta de motivación pues termina también siendo algo pues que creo que ha mermado la temporada de Juan Cruz. De igual forma hay que decir, partido en Butarque, que estuvimos allí tú y yo, David, vaya partidazo hizo aquel día, por ejemplo, Juan Cruz. Te quiero decir que Juan Cruz no ha hecho una buena temporada en cómputo general en segunda división, pero ha tenido varios partidos, este del Málaga, uno de ellos, tuvo varios más luego ya metidos en el mes de febrero-marzo, que cuando estaba bien Juan Cruz se notaba que era un jugador que iba muy sobrado en esta categoría de segunda división. Por cerrar, tema de Juan Cruz, tema del Málaga, si nos vamos ahora mismo a cómo queda confeccionado de medio del campo hacia adelante, nos podemos ya ir imaginando un Izan Merino, Dani Lorenzo, Juan Cruz, Joaquín, La Rubia, Chupete o Adrián Niño, pero tú eso lo ves tan claro, es decir, ¿tú te plantearías el hecho de mover a David La Rubia de la derecha o crees que es inamovible? Con la llegada de Juan Cruz, me refiero. Yo es que creo, realmente le hemos dado mucho bombo a que, porque al final es el tipo de jugador, ¿no? Que todo el mundo además lleva el 10, nos lo imaginamos de media punta, pero yo realmente creo que cuando él se siente más cómodo, como él se siente más cómodo, no es, oye David, tú eres media punta. O sea, creo que él se siente cómodo partiendo desde la derecha y a partir de ahí, donde él ve las zonas en las que puede generar peligro, moverse, que muchas veces es por la zona de la media punta. Pero creo que encorsetarlo a esa zona entre líneas, que además no está acostumbrado, por lo menos en la etapa como profesional, no lo hemos visto anclado a esa zona y no es fácil. Es seguramente la zona más difícil para jugar al fútbol entre líneas, que ahora lo estamos viendo con Dani Olmo y parece muy fácil, ¿no? Con la selección, pero no lo es. Y entonces, pues a lo mejor Juan Cruz sí que está un poco más acostumbrado de estos últimos años, o no necesita, digamos, tanto entrar tanto en contacto con el balón para crear peligro. Lo decíamos antes, con un tiro, con un pase largo. Creo que tiene un poco más de pie en ese sentido y que puede solucionar un poco más fácil la papeleta. Pero, oye, que es lo que diga, a mí yo me imagino un Málaga intercambiando posiciones en esa zona de adelante. Evidentemente, a lo mejor no con Joaquín, si son los tres titulares, pero entre ellos dos y al lateral de turno, pues son dos perfiles muy distintos y que no sabemos muy bien referenciar marcas. Ya conocemos a Funes, que en ese sentido es súper abierto a nuevas formas de explotar el ataque. Y con otra doble punta, teniendo a Juan Cruz con un pie tan bueno, lo mencionabas tú antes, ¿no? Con el tema de cuando jugaba a la izquierda, pues oye, si tienes una doble punta en algún momento con Adrián Niño, Chupete, y tienes a La Rubia y a Juan Cruz en los dos lados, pues son dos hombres que te pueden meter muchos balones también ahí al área. Entonces, resumen, a mí me parece un buen fichaje, sobre todo porque al final tampoco te limita de ninguna forma, ¿no? Tampoco es un fichaje que tú te hipoteques o tenga un riesgo muy alto, porque al final creo que un mínimo sabe que vas a funcionar, tampoco sabes hasta qué punto, ¿no? Vas a ver al Juan Cruz del 10 o el del 3 que hemos visto en el Leganés este año, pero dentro de las posibilidades y donde se está moviendo el Málaga, porque el Málaga, bueno, evidentemente ha subido de categoría y se están moviendo ya en otros jugadores, pero no estamos al nivel del Depor, ¿no? Podríamos decir en ese sentido. Entonces, dentro de todo esto, a mí me parece un buen fichaje y que sigue un poco la línea de gente que ya ha pasado por la casa, como ocurrió con Calero
Pues en este caso con Juan Cruz es lo mismo. Y a mí, ya por cerrar, destacar de ambos, que creo que es positivo, que han estado en esa experiencia de equipo que está en zona baja de primera división. Que por mucho que nosotros quisiésemos que el Málaga esté salvado en mitad de temporada, lo normal es que tú te plantes en las 5 o 6 últimas jornadas de liga luchando por lograr la permanencia. Y creo que es importante que tú tengas jugadores en plantilla que ya hayan vivido eso en primera división. Calero lo ha hecho con el Español en los últimos años. Juan Cruz en su momento también lo hizo. Vale que es cierto que perdió la categoría, pero ha ido ya generando esa experiencia. Entonces, insisto, para mí esto creo que es importante. Ustedes, por la cajita de comentarios, ¿qué nota le dais al fichaje de Juan Cruz? ¿Os gusta, no os gusta, os ilusiona, no os ilusiona? Mejor no ver el vídeo porque no tenéis ganas de ver a Juan Cruz. Espero que no haya nadie tampoco en esas, porque entiendo que con Calero, no porque Calero sea mal futbolista, ya estuvimos hablando de él, no se vendiesen portadas porque es central y los centrales parece que no te hacen perder la cabeza. Yo no estuve, ojo, pero creo que va a ser una de las revelaciones este año. Sí, iba a decir Juan Calero por la cara, Fernando Calero, ¿no? Yo... Sí, si le respetas las lesiones, evidentemente, porque ha tenido años un poco complicados, pero a mí me parece que se ha infravalorado mucho su fichaje. A mí lo único que me está dejando mal sabor de boca con el tema del mercado es que de momento parece que los defensores, la zaga de centrales está cerrada, según dijo el propio Loren Juarros. Solo tenemos un central zurdo. Que ojo, Murillo, hablabas antes de la etapa de Murillo en el malagueño con Juan Cruz, tiene muchos partidos que juegan en perfil izquierdo, puedes poner ahí a Alex Pastor también si quieres, pero no sé, es algo que me llama la atención, que hemos pasado de tener 2 centrales zurdos y que además a mí me ha dado la sensación en segunda que Funes tenía mente cuadriculada de que tenía que jugar con un central zurdo por izquierda, a solo tener uno que es Seinar, que creo que coincidimos la mayoría en que es un jugador que para ser el cuarto central en primera puede estar bien, pero es eso. Veremos, ojo, no me quiero anticipar, que lo mismo Loren Juarro está jugando con todo el mundo y ha dicho que ya no va a fichar nada más en el tema de los centrales y luego incorpora 2 más. Veremos, quién sabe, ¿no? Por ahí pueden. Yo creo que Pastor y Punillo los toma como centrales que pueden jugar ahí y ya está. Porque los dos además han actuado ahí. Lo que pasa es que, bueno, quizás al de los dos otros no se fiaba demasiado en ese perfil, pero yo creo que estando los dos no habrá problema. Pues señoras y señores, ahora sí que sí, lo dejamos por aquí. Ustedes, caja de comentarios, que nosotros os leemos.